Bienvenidos a los martes de lectores y lecturas. Hoy tenemos una sesión, como todas las sesiones son especiales, hoy hay una distinta en el sentido en que vamos a presentar una obra que no es precisamente literaria, sino que es una obra que está dedicada a una especialidad dentro de una disciplina artística, que es la iluminación escénica. Y también es especial porque tuvimos la idea de compartir esta presentación intercalando con la presencia de tres estudiantes que están aquí de la materia de literatura y pensamiento universitario del Colón, que han hecho un ejercicio de literatura oral, 3 fragmentos breves de texto que no tienen que ver con la exposición de la iluminación escénica, pero que lo quisimos traer porque es otra manera de compartir la lectura, y ya que estaba, pues, y está este foro, aprovechar. Así que vamos a ir intercalando pues esas presentaciones con las nuestras. Y como me decía el maestro Alejandro, tal vez sea un poco de intercalar el postre entre los platos fuertes, pero a ver a qué sabe. Bueno, entonces pues les doy la bienvenida. Están con nosotros el maestro Alejandro Schwartz, que es una persona que le ha dedicado su vida a la danza, es maestro de danza contemporánea, coreógrafo, ha sido coordinador a nivel nacional de danza y actualmente es el director de Atarazanas, y bueno, es toda una figura de la promotoría cultural y de la creación artística en el puerto de Veracruz y en el estado. Y está también con nosotros el maestro Eduardo Mier, maestro en artes escénicas, escenógrafo, iluminador profesional, que ha trabajado durante muchos años iluminando tanto en danza como en teatro. Pues igual tiene toda una carrera, es maestro en la Facultad de Teatro en la Universidad Veracruzana en Jalapa. Concluyó una maestría en artes escénicas y, como lo verán en la presentación, este libro que hoy presentamos es producto de esos estudios. Y bueno, para iniciar entonces le voy a ceder el micrófono a Eduardo, quien se presentará solo. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo de Jesús Hernández Roldán. Estudio quinto semestre de arquitectura y les voy a decir el soliloquio de un perplejo por Hans Magnus Enzensberger. Nosotros somos nosotros y los otros son los otros. Que quede muy claro. Los otros siempre están ahí, siempre nos atacan los nervios, nunca lo dejan uno en paz. Si tan solo fuese de otra manera, todavía, pero no. Los otros se creen que son algo mejor. Son los arrogantes, unos sabelotodos. No nos pueden aguantar. Difícil decir lo que piensan en realidad. A veces tenemos la idea de que están chiflados. Una cosa es segura, algo quieren de nosotros. Es una provocación la forma en que tienen que examinarnos, como si nos hubiéramos escapado de un zoológico, como si fuésemos alienígenas. Lo mínimo que podemos decir es que nos sentimos amenazados por ellos. Si no nos defendemos, nos quitarán todo cuanto poseemos. Si fuera por ellos, nos matarían. Por otro lado, no podemos imaginarnos unos sin nosotros. Toda nuestra energía la invertimos en ella. Todo el día y hasta en la noche pensamos en ellos. Como es natural, nos alegraremos de que se fuesen a cualquier otro sitio donde no podemos verlos nunca más. Pero, ¿y luego? O bien, tendremos a otros colgados en el cuello y todo comenzará de nuevo. Tendremos que empezar a estudiar los nuevos otros para poder defendernos de ellos. O bien, mucho peor, empezaremos a pelearnos entre nosotros. Y como es natural, algunos de nosotros se convertirán en nosotros y se nos acabó nuestro nosotros. Todo esto, como es natural, es tan solo una reserva mental mía, que es mejor que no la diga.
En voz alta, claro. Porque si no, empezarían a decir, lo sabemos desde un principio, querido. En el fondo siempre has sido uno de los otros. Nos has mentido. Y entonces se me quitarían las ganas de reír y me retorcerían el pescuezo. Eso seguro. Me pregunto si nosotros en realidad somos nosotros, puesto que naturalmente nosotros somos los otros de los otros. También ellos necesitan a alguien a quien odiar, y ese alguien con toda certeza somos nosotros. No solo nosotros dependemos de ellos, también ellos dependen de nosotros. Y por supuesto que les encantaría que nosotros nos fuésemos a otro lugar donde no pudiesen verlos nunca más. Pero quizás luego nos echasen de menos y, no sé, se empezaran a encarnizar entre ellos, igual que nosotros, y los otros desaparecieran. A veces yo mismo no sé si soy uno de los nuestros, si soy un otro. Eso es lo malo. Entre más lo cabilo, más difícil me resulta distinguir entre nosotros y los otros. Si se los mira con atención, cada uno de nosotros somos condenadamente parecidos a uno de los otros, y viceversa. No sé si ya soy un nuestro o si soy un otro. Lo preferible sería ser yo mismo, pero como es natural, eso es imposible. Bueno, gracias, Eduardo. Entonces vamos intercalando con la presentación de este libro. A este texto le pusimos luz motivada y me va a tocar iniciar la presentación. Este libro es un ejemplar de una especie extraña. No abundan los libros sobre iluminación escénica en el mundo y su existencia es todavía más extraordinaria en nuestro país. Al preguntarme por qué sucede esto, una primera respuesta que encuentro es porque la iluminación teatral se ha practicado en nuestros teatros muchas veces como un oficio ganado en las tablas, aprendido sobre la práctica misma en los escenarios. Ocurre entonces, como con los pintores, que no escriben sobre su arte porque se dedican a pintar. A diferencia de los poetas, narradores y ensayistas, que todo el tiempo reflexionan sobre su hacer, ejerciendo para ello el mismo vehículo de comunicación que los hace artistas, la palabra. El ámbito universitario permite a los maestros que se ocupan de formar gente de teatro tener una perspectiva diversa, pues comprenden la importancia de recuperar información, sistematizarla, organizarla y ponerla en vehículo susceptible de ser consultado por otros, el libro. El mismo entorno universitario confiere la oportunidad de formar profesionales con una visión más integral del arte escénico en sus diversas ramas y especialidades. Nuevas generaciones de iluminadores, escenógrafos, dramaturgos y actores profesionales con mayor grado académico se están gestando. La maestría en artes escénicas de la Universidad Veracruzana permite ampliar el horizonte de especialización, profundizar en conocimientos y motivar la investigación, como se evidencia en el caso de la presente publicación, ya que Eduardo Mier es egresado de la primera generación. El texto que nos ocupa es resultado de su tesis de grado. Habría que agregar algo más. Las oportunidades que ciertos programas de apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ofrecen a los artistas para desarrollar proyectos concretos y encontrar la opción de ser publicados como productos que se agrupan al interior de series y colecciones. Tal es el caso de este libro, sexto de la Biblioteca de Estudios Teatrales, bajo el sello editorial del Conaculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes, primera edición realizada en este año 2014. Iluminación escénica, del barroco a McCandless. Es un título. El autor del texto es Eduardo Mier y forma parte de la colección Libros de Godot, dirigida por Ramón Alcántara y Rocío Galicia.
Nos llena de orgullo, de gusto, tener la publicación en nuestras manos, porque Mier es un artista que ejerce su oficio en Veracruz y que forma parte de la comunidad de maestros ligados a esta universidad. Por fortuna, su ámbito de trabajo no se queda en Jalapa, sino que desde hace años está ligado al puerto, o mejor, a la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río. Y es también alguien que ilumina tanto para la escena propiamente teatral como para las propuestas dancísticas. Para escribir este libro no basta con conocer el oficio de iluminar la escena, hay que conocer también la historia de la iluminación, en particular la de los últimos 4 siglos de Occidente. Y más aún, no basta con haber estudiado y reflexionado sobre la historia de este arte. Se requiere todavía ser capaz de escribir, una competencia adicional a la que no están obligados los iluminadores. De aquí el mérito múltiple del libro y también la explicación sobre la escasa existencia de estos ejemplares. He leído el texto con placer, curiosidad y complicidad. En efecto, es un libro que obsequia al lector muchas luces. Por momentos es un libro científico, donde la física, la geometría y las matemáticas tienen cabida. En otros instantes parece un libro filosófico fundacional, porque en el inicio era la luz y porque el fuego es la fuerza creativa de los hombres. Es también un libro de magia, porque enseña cómo hacer visible lo invisible. O quizás un libro espectacular, porque especula, además de ser un libro de arte, porque crea, construye, dibuja y colorea sobre el espacio sólido y sobre el aire, sobre el gesto y el cuerpo del actor en movimiento. Es también un libro didáctico. Está estructurado de una manera ordenada que permite captar mejor 2 cosas. Primera, que el desarrollo de la iluminación está necesariamente ligado al desarrollo tecnológico, a los inventos de maravillosos artefactos que lograron aprovechar la energía liberada por el fuego, en la mecha ahogada en cera, en la bombilla de gas y en la bombilla eléctrica. Liberación del fuego, pero al mismo tiempo control de su intensidad y duración. 2. Que ningún desarrollo tecnológico basta por sí mismo, pues detrás del uso del recurso existe una idea motivadora que le da forma y sentido estético en la escena. El libro sigue este desarrollo histórico del arte de iluminar desde el barroco, ligado al recurso lumínico, pero también ligado a la idea estética, a la poética teatral que lo enciende para hacer visible al actor barroco, moderno o contemporáneo en los diversos espacios escénicos a los que dan lugar las distintas arquitecturas de los teatros, variables también en cada siglo. Es un libro elemental. La única fuente natural de luz es el sol. Cuando la obra no se representa al aire libre con la luz del día, sino en un espacio interior, entonces es necesario recurrir a la luz artificial. Tan básico como ello es la historia de la humanidad, que se ha dedicado a alterar lo natural para construir cultura, que en este caso es artificio. El arte de hacer visible no lo natural, sino lo que ante los ojos del espectador parece o luce natural. El libro es, por otro lado, una especie de manual básico de iluminación, diccionario de jerga teatral, experimento de adaptación de términos y técnicas que llegan mayormente desde el vecino país del norte y que a veces encierran en su nombre el secreto de su origen, su razón de ser. Para citar algunos ejemplos, las lámparas Parabolic Aluminizing Reflector y las fuentes lumínicas conocidas como lecos, fresneles, en honor a los apellidos de sus inventores. Asimismo, reflexiona sobre el uso de tantos anglicismos que incorporamos a nuestra práctica escénica. El recorrido histórico tiene un foco central en la somera pero clara explicación del método de iluminación de McCandless.
que, a pesar de haber sido publicado por primera vez en 1932, sistematiza procesos y desarrolla técnicas de iluminación que hasta el día de hoy siguen siendo, en sustancia, aplicables, como lo demuestra en el segundo de los apéndices. A lo mejor él ya nos da algún ejemplo sobre esto. No todo es elogio para el método. Hay en el libro un apartado crítico que permite dimensionar mejor sus posibilidades y reconocer ciertas limitantes básicas del mismo. Un glosario de términos, el desarrollo de una línea del tiempo, la inclusión de 2 apéndices con ejemplos y experiencias de iluminación coronan este esfuerzo valioso que reúne historia, práctica escénica, una mirada autocrítica y la pertinencia de ser un libro que hacía falta en la República de la escena latinoamericana. Sea pues muy bienvenido. Le vamos a pedir entonces a Juan José que nos comparta su texto. Muy buenas tardes. Este texto se llama Me caigo y me levanto, es de Julio Cortázar. Y bueno, nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo. El mero permanecer ya es recaída, es jazmín entonces, y no hablemos de las palabras esas recayentes, deplorables y de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay algo que siempre pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí un rehabilitante. Pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida, resulta confuso, casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira, seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos, antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quiere decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Seguramente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo, y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien sostiene que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. Perfecto. Somos lo que somos porque nos alteramos, salimos del barro en busca de la conciencia y los pies limpios y la felicidad. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera que por lo demás ignoro. Y no solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tío y yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces si a lo mejor no hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo lo observo. Varios días seguidos, digamos una rehabilitación constante. Usted está todo el tiempo rehabilitando si yo lo observo, o al revés si prefiere, pero a mí me gustaría que empezara usted porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación mientras que usted se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto y yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente.
Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solamente queden las que no conozco. Y a lo mejor un día estaremos otra vez juntos, tía, y será tan hermoso decir, hoy vamos al centro y compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted de chocolate con un bizcochito. Gracias. Gracias a Juan José por compartir este texto de Cortázar. Lo dice también en argentino, pero se lo pedimos en mexicano para entenderle más. Y ahora le toca el turno al maestro Alejandro Schwartz. Muchas gracias. Bueno, yo como que en los últimos tiempos he desarrollado un estilo muy particular. Ya no escribo, más bien recurro a una cantidad de estímulos inmediatos sobre los cuales voy hablando las cosas a partir del tema que nos concita. Debo mencionar que a lo mejor es cuestión de la edad, pero dicen que cuando uno tiene ya cierta edad, la memoria remota se hace más efectiva y la inmediata decrece. O sea, yo ya no me acuerdo de dónde dejé las llaves de que acabo de entrar a la casa, pero sí me acuerdo de una cantidad de experiencias que he tenido en mi vida en las artes escénicas con respecto a lo que significa la escenografía, el diseño, la escena, la iluminación y lo importante que eso es para que se desarrolle ese mundo mágico y maravilloso del teatro, la danza, la ópera, las artes escénicas en general. Tanto Eduardo como yo tuvimos un amigo entrañable, el maestro César Pérez Soto, quien durante un tiempo así era, él de repente agarraba ciertas trabillas que repetía una y otra vez, y un tiempo dijo que se iba a retirar de iluminar, que no iba a hacer ya ninguna iluminación porque requería de un tiempo para él. Decía, ¿qué voy yo a poder dar luz en el escenario? Lo que necesito es encontrar una luz en mi vida. Y me encantó. ¿Qué se esconde detrás de una declaración como esta? Bueno, ojo, un profesional metido a fondo con eso, de modo que su oficio se convierte en un entorno general en el cual vive. Es decir, para él generar luz no era solamente un oficio de apretar botones de aparatos, sino que era una actitud de vida. Luego entonces le era muy importante estar en orden en su vida para poder generar un proceso de iluminación teatral. Miren qué bonito. El libro de Eduardo Mier es un libro muy extenso, sí, es acucioso, muy detallista, por supuesto, bueno, es una tesis de maestría, lo cual implica que hay un método demoledor en la manera de organizar toda la información de acuerdo a los cánones y métodos de la academia, etc. Sin embargo, es un libro muy ameno que creo que, bueno, a lo mejor discreparía un poquito, no es literatura, pero es un libro muy entretenido. Y sobre todo porque nos permite ver mucho de esa otra parte del escenario que siempre suele pasarnos desapercibida. Dos cosas en las que quisiera hacer hincapié. Primero, es muy clara en la historia, tal como la plasma Eduardo en este libro, todo este desarrollo desde el principio hasta nuestros días de lo que es la iluminación teatral. Sin embargo, y eso desde hace un tiempo lo he estado manejando en muchos foros, charlas y conferencias y demás, a mí me importa mucho señalar la muy estrecha relación que hay entre el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las posibilidades de asombro que se pueden generar en un escenario.
Y esto estamos hablando desde no solamente la vela, sino desde la hoguera adentro de una cueva, lugar en donde comenzaron a realizarse las primeras representaciones, que es muy difícil definir ahorita si eran teatrales, dancísticas, pantomímicas, rituales, mágicas, etcétera, etcétera. Conforme se ha ido desarrollando la tecnología, se han ido desarrollando las posibilidades de hacer cada vez más cosas en el escenario, a veces para bien, a veces para mal. Y la iluminación es un negocio verdaderamente aparte. No estamos hablando aquí de las posibilidades de la mecánica teatral, de los trucos que desde hace 200 o 300 años se inventaron con las trampas en el escenario que utilizaban los magos para las desapariciones y que luego en los grandes ballets hacían que la sílfide apareciera y con una nube que era magnesio, que desaparecía hundiéndose en una de estas trampas para pasar al foso. En fin, cosas que ahora a lo mejor están un poco en desuso porque son sustituidas ya, ojo, por hologramas y proyecciones de realidad virtual, etcétera. Pero eso es una cosa aparte. La iluminación tiene características muy particulares. Uno, ¿cómo se desarrolla el conocimiento de la iluminación? Ojo, el método de McCandless es un método desarrollado en la academia, en la universidad, a partir de gente que con todas las de la ley se pone a experimentar, ¿sí?, de manera muy metódica, ¿sí?, para desarrollar esta propuesta, ¿sí? Sin embargo, antes de eso, ¿qué es lo que hay? Pues siglos y siglos y siglos de artesanos, ¿sí?, de gente de teatro, y que hasta la fecha sigue iluminando, muchos de ellos sin saber siquiera que existe el método de McCandless. ¿Cómo se daba esto? Pues de la manera formal, tradicional, en el taller, ¿no? Es decir, el maestro, ¿sí?, tiene una serie de achichincles, de asistentes, de chalanes que trabajan con él y que en la práctica de hacer zapatos, ¿sí?, encargándose uno de cortar las suelas, otros de coser la piel, otros de enhebrar el hilo, etcétera, ¿sí?, van aprendiendo a crear el conjunto del zapato imitando los procedimientos del maestro. Y ojo que esto ha sido durante mucho tiempo la manera como se ha ido transmitiendo este conocimiento. No hay que olvidar que los gremios de trabajadores de los teatros son precisamente, se siguen comportando como los gremios medievales. Existe siempre el maestro y los aprendices. Y estos aprendices tienen, es bien interesante llegar a un ensayo, a veces es hasta más divertido que la función de la noche, llegar temprano en la mañana a ver cómo se comportan los técnicos a la hora del montaje. Se pueden determinar los grados de autoridad que cada uno de ellos tienen de acuerdo a cómo habla, a cómo es escuchado por los aprendices y a las pullas que se lanzan entre ellos. Es decir, a ver, si hay este problema, ¿cómo le haces para resolverlo? No, pues así, no sea tonto, no sé que esto se hace así. Y están todo el tiempo jugando con eso, metiéndose zancadillas de resoluciones técnicas, ¿sí?, cómo manejar los reflectores, cómo solucionar los problemas de los reflectores, cómo la utilización de una dona, pero también yo he visto gente que con un cucurucho de cartoncillo negro pegado con masking alrededor de un reflector soluciona el mismo problema de manera totalmente práctica y doméstica. Entonces, esa transmisión del conocimiento de manera oral, directa, ha venido siendo la manera como se han formado y entrenado los iluminadores a lo largo de prácticamente toda la historia de las artes escénicas.
el hecho de que aparezca este método, ¿sí? Sí, aparece publicado en 1932. Sin embargo, yo debo reconocer que tenía alguna información al respecto de este método, pero suelta por ahí. ¿De qué manera? Ojo, hay de los poquísimos textos que hay en español, sigue siendo fundamental uno que se llama Producción Teatral del Leroy Stahl, publicado por Editorial Pax México. Lo venden en las librerías del metro, en el DF, cuesta muy barato, y es una visión general de toda la producción teatral, y habla algunas cosas sobre la iluminación. Y si no es exactamente el mismo diagrama del libro de McCandless, es muy parecido el que pone ahí, sin decir ni explicar que se está tratando de un diagrama que capta la propuesta de McCandless. Entonces, los principios de la iluminación cruzada y qué sé yo, que yo he visto además en otros textos, por cierto, también universitarios de Estados Unidos. Hay un libro que yo utilicé durante mucho tiempo que era ¿qué es? The Dance Production Handbook, el manual de producción de danza, que tenía un subtítulo entre paréntesis, Or Later is Too Late, que estaba diseñado precisamente para todas las producciones de teatro y danza que se dan en los campus universitarios en Estados Unidos. Habla también del método, lo ejemplifica. Ahí sí el diagrama es muy distinto, pero es bien evidente que está utilizando los principios de McCandless. Bueno, entonces ese conocimiento ha estado dando vueltas por ahí. Ha sido, yo creo, pues sí podría decirlo, un poco objeto como de plagio, o ha estado difundiéndose a nivel de transmisión oral. Por ahí está. Pero, y especialmente en México y en español, hacía falta un texto como este para asentarlo con toda claridad, para hacernos entender de dónde viene, cuáles son tus antecedentes, qué es lo que está solucionando, cuáles son sus aciertos y errores. Y eso me lleva a la otra parte. Dos anécdotas. Una que la otra vez que hicimos la presentación del libro mencioné, que me encanta, me parece muy tierna. Un día en una gira llegamos a la ciudad de Matehuala, en San Luis Potosí, lugar en donde se encuentra un precioso teatro, ¿sí? Antiquísimo, tiempos de los mineros, un teatro totalmente de madera. Llegamos a dar la función y nos encontramos con que los encargados eran dos señores de avanzada edad, que eran entre conserjes y receptores de boletos y administrativos, eran todólogos del teatro. Y cuando les preguntamos, bueno, queremos ver la circunstancia técnica del teatro, nos llevan al foro y descubrimos que no hay más que como cuatro. Se acabó la pila. Consumiste toda la energía. Digo, a ver, había como 4 o 5 spots en un palo colgando del techo y eso era todo. Y lo controlaban a un lado del telón con 2 switches de estos. Dos de estos switches de cuchilla. Entonces era una cuchilla, prendía unos focos y la otra cuchilla prendía, por decir, una prendía 3 focos y la otra prendía otros 2. Entonces los señores me dicen, mire usted, esto es lo que tenemos. Si baja este switch se prende
esto. Y si baja este otro, se prenden estos otros. Usted me dice en qué momento quiere uno y en qué momento cambiamos al otro. Obviamente no había mayor diferencia entre unos focos y otros, pero yo me sentí muy enternecido y no tuve corazón para decirles, oigan, déjenlos prendidos, no hay ninguna diferencia. Entonces dije, sí, cómo no, usted atento durante la función. Y se pasaron la función con la manita en las cuchillas, mirándome con ojos de atención para que yo les dijera, ahora. Y entonces bajaban una cuchilla y se prendían 3 focos, se apagaban los otros 2. Y bueno, platicando después de la función con ellos, les dije, oigan, ¿por qué no ven que este teatro tan bonito, se puede meter un proyecto a Conaculta o algo para que se apoye el equipamiento de un teatro que merece la pena porque el teatro es muy bonito? Dijeron, sí, ya lo hemos planteado al presidente municipal, pero que sí, que no. Y bueno, la vieja historia, administraciones iban, administraciones venían y seguían con 5 spots y dos cuchillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Viene la otra anécdota, que no voy a decir nombres, pero es muy cercana aquí en nuestra conurbación Veracruz, Boca del Río, ¿sí? Se estrena un equipo nuevo en un teatro nuevo, ¿sí? Y cuando alguien llega a utilizarlo, pregunta, ¿y dónde está el personal técnico que se va a hacer cargo de este equipo de iluminación? Dicen, pues no hay, ¿qué no lo trae usted? Y dice, pues ahí están las luces, mire, ahí está el switch, puede usted prenderlas. Entonces, el complicado y sofisticado equipo de instalar para el funcionario en turno no se trataba más que de algo muy similar a las cuchillas del teatro de Matehuala. Para él, prender una luz significa subir o bajar un switch. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de todo lo que hay, de toda esta historia detrás, de toda la maravilla que significa el desarrollo de las artes escénicas, de la escenografía, del diseño y de la iluminación, con toda la incorporación de los adelantos científicos y tecnológicos, que, insisto, hablar de iluminación es hablar de la historia misma de la humanidad y su capacidad de transformar la realidad. Y a pesar de todo eso, seguimos con el problema de que la gente no consigue reparar en la importancia de esto y en lo que hay detrás del momento en el que se abre el telón. Yo esperaría que un libro como este cumpla en buena medida una parte de esa función. Es decir, abrirnos los ojos y, ojo, me da pena decirlo, pero yo creo que muchos de mis compañeros de teatro y de danza, aún ellos mismos, todavía no terminan de asimilar en toda su envergadura lo que significan los conceptos de iluminación escénica contemporánea. En el caso de la escenografía, yo llego a espectáculos en donde al abrirse el telón, lo único que hay es un telón pintado al fondo del escenario. Todavía peor, en los últimos tiempos la gente ha considerado que en vez de un telón pintado se puede sustituir por un plotter, o como le llaman estas lonas que mandan a hacer para los espectaculares. Dicen, si vamos a hacer una escena en un bosque, basta bajar de internet una fotografía de un bosque, se la llevo aquí a la empresa fulana, me lo imprime en una lona brillante, por supuesto, lo cual es una bronca para iluminarlo, y lo cuelgan en el fondo del escenario y ya tenemos escenografía. Y luego, ¿cómo lo iluminamos? Ahí el gran problema. Y mucha gente se sigue comportando así, tanto en danza como en teatro, como en ópera. Lo primero que piensan es, bueno, sí, o cantantes, actores, bailarines, ¿quién los va a dirigir? ¿Qué texto van a usar? ¿Quién va a ser el coreógrafo? ¿Quién va a ser el director de escena? Etcétera. Pero poco piensan en la otra parte. Es decir,
en qué tipo de espacio se va a presentar, cuáles son los requerimientos técnicos, qué visión tengo yo de la puesta en escena y cómo arropar esa visión técnicamente desde el punto de vista del equipamiento y los elementos de los que dispone el teatro o el lugar en donde lo voy a presentar. Creo entonces que hace falta, como siempre, mucho que bordar por ese lado. Afortunadamente, ahora ya tenemos una muy buena muleta para ayudarnos a caminar en ese sendero, que es este texto de Eduardo Mier. Yo los invito a que lo adquieran, lo lean, lo degusten y sobre todo, aunque no sean ustedes gente de teatro, de danza, compártanlo con mucha gente, porque van a ver que incluso aunque yo esté de este lado del telón, voy a disfrutar mucho más lo que está sucediendo detrás del telón al entender la complejidad, ¿sí?, de la elaboración de eso que está sucediendo ahí. Por último, y con mis anécdotas, pero recuerdo la primera vez que yo me cayó el 20 de la importancia de esto fue un día en un ensayo del Teatro del Bosque, cuando yo bailaba con la Compañía Nacional de Danza. El director técnico, Juan González Amador, estaba en la cabina y yo pasaba por ahí. Me dijo: Alejandro, ven. ¿Qué pasó? Dice, ¿te acuerdas? Mira, aquí más adelante va a suceder tal cosa, sí, y luego sucede tal cosa, sí. Dice, bueno, cuando veas que fulano se sube aquí, tú párate aquí y agarra el micrófono, y cuando veas que el fulano se sube ahí, tú vas a decir: prevenida luz 7. Cuando baje ahí, vas a decir: viene luz 7. Cuando entre la muchacha no sé qué, vas a decir: prevenida luz 8. Y cuando la muchacha llegue acá, vas a decir: viene luz 8. ¿Ah? Pues sí, bueno. Entonces, he aquí que hallé de repente convertido en el capitán Kirk al mando del Enterprise, con una gran consola de muchas lucecitas, un micrófono en la mano, toda la escena allá abajo enfrente de mí. Cuando vi que subió el fulano ahí, dije: prevenida luz 7. Viene luz 7 y ¡oh! Hubo una transformación maravillosa en el escenario. Yo me sentí como el ratón Miguelito en El aprendiz de brujo. Comencé a mover el universo bajo mi comando. Y cuando bueno, pues ahora iba prevenida luz 8, viene luz 8. Desgraciadamente, con esas dos luces fue lo suficiente para que Juanito fuera al baño y regresó y me quitó de ahí. Dijo: muchas gracias, y me quitó de ahí. Pero se me metió el gusanito de la maravilla que es poder estar metido en la cabina y controlar esa otra parte que no tiene que ver con bailar, cantar, actuar, sino que tiene que ver con la concepción mágica del conjunto de lo que sucede en el escenario. Vean, los invito a que lo vean así, y para eso les va a ayudar muchísimo este libro, y van a ver, si alguna vez les toca hacer eso, se van a sentir como el ratón Miguelito en El aprendiz de brujo. Muchas gracias. Bueno, pues toca el turno a la compañera Chantal, algo muy breve, y después ya estará Eduardo Mier con nosotros para su participación. Buenas noches, mi nombre es Chantal Fernández y estudio Ciencias de la Comunicación, tengo 20 años y les voy a interpretar un segmento de un personaje que me encanta, se llama El Mensajero, de La hija de Rapachín. Mi nombre no importa, ni mi origen. En realidad no tengo nombre, ni sexo, ni edad, ni tierra. Hombre o mujer, niño o viejo, ayer o mañana, norte o sur. Los dos géneros, los tres tiempos, los cuatro puntos cardinales convergen en mí y en mí se disuelven.
Mi alma es transparente, y si os sumáis a ella, no encontraréis nada que sea mío. Nada, excepto la imagen de vuestros deseos que hasta entonces ignorabais. Soy el punto de encuentro. En mí desembocan todos los caminos. Espacio, puro espacio, nulo y vacío. Ayer es aquí, mañana es aquí, todo es aquí y todo sucede aquí. Estoy aquí y estoy allá. Estoy en cualquier punto eléctrico estoy en cualquier punto eléctrico del espacio y en cualquier fragmento imantado del tiempo. Ayer es hoy, mañana es hoy. Todo lo que fue y todo lo que será está siendo aquí mismo, en la tierra o allá en la estrella. El encuentro. Dos miradas que se cruzan, sino hasta volverse un punto incandescente. Dos almas que se entrelazan hasta volverse un nudo en llamas. El encuentro libremente aceptado y fatalmente elegido. Eduardo, te damos la palabra. Bueno, ahora ya no sé qué voy a decir. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradezco a Daniel y a Alejandro por estar aquí, y siempre pues los conceptos de Daniel, que son tan generosos hacia el trabajo. Este texto no solo es lo que fue del proceso de la maestría en artes escénicas, sino que de hecho es lo que doy en el curso de iluminación que se programa en la Facultad de Teatro. Es uno de los talleres tópicos que se inscriben alumnos como parte, no son obligatorios, sino que cada quien busca un camino, y en este caso el que cree que necesita conocer algo de iluminación se inscribe en el de iluminación. Los que quieren aprender algo más de voz o de cuerpo pues trabajan otro tipo de tópicos. Este es el curso que yo doy en iluminación, es historia, es técnica, algo de técnica, y finalmente desemboca en el método. Como se ha mencionado, como lo mencionó Alejandro de manera muy anecdótica, lo que es el problema de los métodos en México. Una de las conclusiones, me voy a ir al final del texto, una de las conclusiones a las que llegué es una cosa muy evidente, que solamente con cierto estudio y conocimiento de los teatros en México es muy fácil de deducir. Es que la gran mayoría de los teatros en nuestro país están construidos, los teatros modernos, están construidos de acuerdo a las premisas que maneja el texto, el método de Macandres. Es decir, una luz frontal a 45 grados de los ojos del actor sobre la cabeza de los espectadores, y con la posibilidad de dirigir luces a proscenio desde 45 grados a cada uno de los sectores en los que uno divida el lugar en donde se mueve el actor, y repetir lo mismo adentro de la escena desde la primera vara. Prácticamente no hay teatro moderno en México que no tenga esas características. Los hacen mal, esa es otra cosa. Acabo de estar en Hermosillo, un teatro que tiene unos 10 años, un teatro reciente, que tiene 2 puentes, un teatro muy bien construido por fuera,
Tiene una escena muy importante, tiene problemas de isóptica, los mismos problemas de isóptica de que los arquitectos creen que al espectador, los que van a la primera fila quieren verle los calzones a las bailarinas porque los ponen por debajo donde no se ve nada. Esas cosas que se repiten una y otra vez, ¿no? Y en este caso, los puentes que tiene dos puentes magníficos construidos a todo lo ancho, pero que no están a 45 grados. Entonces oyeron las campanadas, pero no supieron dónde era la misa. Sabían que había que poner puentes, pero no tenían idea básica de cómo hacerlo. Es un caso reciente. En realidad los teatros más de otro tiempo sí están hechos con muy buen estudio acerca de lo que es el método de McCandless. Lo que pasa es que no lo dicen. Yo estoy ahorita metido en una investigación que acabo de iniciar mi idea, también está en las conclusiones, es que los teatros del Seguro Social fueron construidos así. El maestro Julio Prieto y su hermano, que fueron los constructores de los teatros del Seguro Social, utilizaron el método de McCandless, nada más que nadie lo sabe. No creo que hayan ellos reinventado el método, porque básicamente los dibujos que tenemos en el libro de McCandless se repiten en las plantas de los teatros. Si recordamos, salvo esta parte del proscenio que está tapada por una losa y que no permite poner nada, eso sería la única diferencia, una especie de concha acústica sobre la orquesta. Es la única diferencia que tiene sobre los dibujos de McCandless. Entonces, la idea es esta. Trabajamos en teatros que están hechos con esas premisas, nada más que no sabemos de dónde vienen. Evidentemente, los técnicos no lo van a conocer, porque si la gente que se dedica, que da clases, que conoce, que viaja, que lee libros, que interacciona con gentes de otros países, es decir, los maestros, los directores, los escenógrafos, los actores, si ellos no lo saben, o al menos un técnico que creció en el teatro puede ser, que conoce su teatro muy bien, pero que no sale de ahí, que solo lo acostumbran malamente a obedecer las órdenes de la gente que llega. No se les dan cursos, no se les da capacitación, aunque de repente se encuentra uno con sorpresas. A mí me pasó en el Teatro Benito Juárez hace muchos años, donde fue la primera vez que vi aplicado el método de McCandless, sin que yo lo pidiera. Yo llegué a dar una función y ya estaban hechos las luces cruzadas, tal cual lo indica, en un puente para nada apropiado. O sea, bajaron unos cables y pusieron ahí el puente. Eso ya fue con una idea de alguien que sabía qué hacer, ¿no? Y no fue César. En este caso no fue César, aunque posiblemente haya sido Chavira, amigo de César. Posiblemente haya sido aquel famoso Chavira, ¿te acuerdas? Que era muy amigo de César, eran como uña y mugre. Entonces, si tenemos esas características en los teatros, pues podemos trabajar muy fácilmente la iluminación, de acuerdo a lo que nos propone McCandless, que nos sirve para resolver muchas cuestiones. Entonces, la idea, lo que yo les trato de mostrar a mis alumnos es que aprovechen, primero que nada, llegan a un teatro nuevo que no conocen, primero observen cómo está constituido, cómo está construido, en qué consiste el teatro, y sobre eso se puede hacer un plan de iluminación. De repente el colmillo de uno, acabo de ir a Hermosillo como les comentaba, permite trabajar. Fuimos a dar una función que teníamos que llegar en la noche, despertarnos muy temprano y fuimos al teatro a montar la luz. Solamente tenía 4 horas para hacerlo, para poder enseñar en la tarde, dar función y regresar. Entonces no hay tiempo de llegar a ver cómo está puesto el puente ni pelearse con eso, pero sí hay mucha gente dispuesta a trabajar y mucho equipo de iluminación. Entonces ya llego sin un plano, cosa que yo hace 20 años no lo hubiera pensado. Para yo era así de que hay que dibujar los planos, y el que no llegue con un plano no sirve, no sabe qué hacer. Bueno, pues yo ya no dibujo planos, ya llego al teatro, veo y empiezo a decir, aquí ponme esto, acá y acá, y sobre la marcha irle dando. Pero bueno, eso ya es como cuestión de oficio y de colmillo para solucionar problemas así. Ese tipo de cosas no hay un método que las especifique, ¿no? Más bien en los libros se dan
en los libros y en los cursos se trata de ser metódico y enseñar las cosas que sí se pueden hacer en orden. Esto que les estoy platicando, pues solamente viviéndolo es como se puede ir aprendiendo. No estoy, por supuesto, despreciando lo que yo mismo estoy tratando de mostrarle a mis alumnos, que sí, que tienen que analizar, que tienen que conocer la historia de la iluminación, que tienen que conocer quiénes son los iluminadores que inventaron los procesos, de dónde viene, quién es Gordon Craig, quién es Adolphe Appia, quién es André Antoine, que lo ubicamos únicamente como un director del naturalismo al que después le cayeron encima todos los críticos del naturalismo, que sin embargo tiene un legado para la iluminación muy importante. ¿Quiénes son todos estos personajes? Aunque sea de una manera, bueno, se mencionan y se hace algo, siempre será cuestión de cada quien poder investigar un poco más acerca de cada una de las cosas que se mencionan ahí. En español, desgraciadamente, sí hay muchos textos de actuación, hay algunos textos de dirección. No hay prácticamente nada de escenografía y prácticamente nada de iluminación. Eso es un problema, ¿no? Y no solo estoy hablando de México, estoy hablando de España, de Argentina y países que tienen tradiciones teatrales y además tradiciones editoriales importantes. Es curioso porque en Estados Unidos la cantidad de libros que hay de los principios de la iluminación, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay muchos textos. McCandless es el primero que academiza y organiza los métodos, y ese es el valor que tiene, pero no es el primer libro que hay de iluminación, ni con mucho. Él se basa incluso en descripciones y ya es muy amigo de Theodore Fuchs, que es también un académico de otra universidad, de Northwestern. McCandless es académico de Yale y Fuchs es de Fuchs, no sé cómo se pronuncia, suena feo. Es académico de Northwestern, y no son tampoco él es el primero, sino que hay antes muchos libros, y hay los primeros productores de aparatos teatrales, reflectores ya en serie producidos en empresas que son Kliegel y Century. Ellos tienen una gran cantidad de manuales de la época y de manuales para venta, en donde vienen fotografiados cada uno de estos aparatos que ellos producían, lo cual es muy útil. Nos permite saber exactamente qué aparatos se utilizaban en 1901, en 1907, en 1915, 1930, en 1940, porque son manuales comerciales que cada año se publicaban. Entonces tenemos una gran cantidad de información al respecto, que en México no la conocemos, y es tan sencillo como sentarse horas en la computadora a bajar, a encontrar mucho del material que encontré en los que tengo en consulta para el texto. Es material bajado de internet, gratis, sin meterme en piraterías ni nada por el estilo. Hay páginas muy importantes de información artística, no solo de teatro, sino de todo, que se llama archive.org, en donde uno puede encontrar libros de toda índole, siempre y cuando vayan cumpliendo con cuando se finiquitan los derechos de autor. En cuanto terminan los derechos de autor, automáticamente lo publican. Entonces hay mucho material de antes de 1914 para atrás, hay mucho, y pues era cuestión de bajar esos libros. Y por supuesto los libros clásicos, los libros de Sebastiano Serlio, la arquitectura de Sebastiano Serlio, el manual de práctica de invenciones y prácticas teatrales de Nicolás Sabatini, italiano, un curioso libro de un Francesco Milizia, que es italiano pero que lo editaron en español, en un español arcaico, que es muy interesante y que describe cosas muy divertidas acerca del teatro, que es de 1700 y tantos, que lo encontré así en internet y me dio mucha información necesaria para lo que yo estaba buscando. Son ventajas que tenemos ahora que no tenían los investigadores de otro tiempo, y que nos permiten, a mí me permitió saber de entrada que hay mucho material en Estados Unidos, en inglés, y en Inglaterra también lo hay, y hay en sueco, y hay en francés, y en italiano.
y que además se siguen produciendo. Cada año salen 4, 5, 6 libros sobre el manejo de luces robóticas, sobre el uso de los LEDs, sobre el uso de esto mismo, o sea, aparatos más tradicionales. Es curioso decirle tradicional a un lico, ¿no? Una cosa que solo tiene 100 años, y ya es no, ni 100 años tiene, y es algo tradicional en comparación con porque la forma en que va evolucionando la tecnología de la iluminación. Entonces, es mucho lo que hay que hacer todavía si queremos tener más trabajo de esto. Yo nada más cuando terminé esto y dije, bueno, ¿ahora qué puedo yo investigar? ¿Cómo le seguiría? Es de las cosas que me exigieron en la maestría. Es decir, ¿hacia dónde se puede ir tu trabajo? Se abre tanto el campo que uno dice, bueno, ¿y para qué empecé? Porque no hay, me puedo ir hacia la historia, me puedo ir hacia lo actual, me puedo ir hacia la danza. Está el método de Thomas Skelton, que es poco conocido porque él no lo describió más que en unos 4 o 5 artículos, en que la mitad, son 3 artículos en Dance Magazine, en que el primero lo utiliza para hablar mal de los teatros, entonces no describe nada, solamente se queja, y el segundo es el que ya más o menos como que empieza a decir algunas de sus cosas, pero pues más que Skelton, lo que hay que consultar son los planos y los trabajos prácticos que hizo. Entonces es tanto lo que se abre a partir de solamente iniciar un campo de investigación, y pues es deplorable. Siento que yo en vez no me alegro para nada de pensar que esto es lo único que hay. No me hace nada contento, nada feliz, porque debería de haber más libros en español y de aquí sobre los cuales yo pudiera opinar, decir, investigar y saber qué se está haciendo. No es nada, eso no está nada bien. Pero bueno, pues aquí estamos tratando de hacer algo. Les agradezco una vez más. Bueno, pues como les comentaba, es un libro de otro orden, tiene muchas posibles lecturas, tiene también un valor literario, filosófico, técnico, muchas cosas. Y ahí queda para ustedes la presentación, la oferta. Conseguimos unos ejemplares que hizo favor de traer el propio autor. Tienen un valor de 150 pesos si alguien lo gusta adquirir. Y también es el momento para que, si quieren preguntar algo directamente, comentar, indagar, ahora es cuando. Sí. Bueno, muchas felicidades a los dos. Alejandro tiene una manera de explicar muy interesante, muy contagiosa también. Sí. A Eduardo le quiero preguntar, este es un método, ¿no? El Macandes. ¿Hay otro método en la actualidad que tenga tanta importancia como este en su época cuando apareció? Ya el mismo Alejandro decía, pues dependiendo del lugar, si nos vamos al lugar más remoto, pues vamos a ver que la iluminación es pues muy precaria, ¿verdad? Sí, no se cuenta con la tecnología que se cuenta en las grandes ciudades, en las grandes urbes, con estas puestas teatrales que son majestuosas, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver la iluminación. Vemos una iluminación pues muy sencilla, por así decirlo. Entonces, se ha rebasado el método Macandes. ¿Hay algo nuevo en ese sentido, o lo que viene a renovar es todo este sentido de la tecnología actual, que ya se utilizan pues muchas, todo computarizado, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y felicidades. Gracias. Quisiera que regresaras unas imágenes, por favor, para ayudarme un poco a responder. A ver, una que esté. Ese es un buen ejemplo. A ver, este que está aquí. Sí. El sentido dramático de la iluminación, de la iluminación teatral, muchas veces se puede reducir al uso de la luz contra la sombra. ¿Sí? Eso es uno de los grandes secretos.
Curiosamente, eso funciona muy bien, como esa imagen uno tiene idea de lo que es el dramatismo. Un iluminador puede querer trabajar solamente ese tipo de imágenes fuertes, contrastadas, que llaman la atención, siempre es un riesgo. Sin embargo, la gran mayoría del teatro, hay teatro diferente, pero la gran mayoría del teatro, digamos el 90% del teatro que existe en el mundo, por lo menos occidental, el actor es el que lleva, es la parte más importante. Hay muchos autores que trabajan específicamente sobre el autor, no solo Stanislavski, Strasberg y muchos. Appiah siempre dice que el actor es primero. Y un iluminador, el autor del libro más importante en la actualidad de iluminación, que es Richard Pilbrow, él especifica muy claramente, habla acerca de esta idea de que si uno no puede ver los ojos del actor, entonces poco a poco se deja de escuchar al actor. ¿Sí? Hay que ver los ojos del actor. Y entonces él recapacita, y él, no soy yo, es Richard Pilbrow el que dice que hay que retomar las ideas de McCandless, que no hay que olvidarse que hay un método que sirve precisamente para que le veamos los ojos a los actores, que básicamente de eso se trata. McCandless es iluminar bien la faz del actor, el cuerpo, primero la faz, luego el cuerpo, y no mencionar los ojos, pero es evidente de que de eso se trata, de que podamos ver los ojos del actor. No podemos trabajar todo el tiempo así. Se ve muy bonita la imagen, pero una imagen así es cansada para el público, ¿sí? Y nos olvidamos de este naturalismo que tiene poder ver el rostro del actor. Es una cosa muy difícil de lograr. Uno quiere ser espectacular, quiere llamar la atención, etc. Ahora, respondiendo más directamente, el método que propone, en realidad Richard Pilbrow no propone un método. Él explica el método de McCandless de una manera muy somera, en lo básico. Explica otro método que existe, que es el diamante, que se pone la figura del actor. Es un método para iluminar bien al actor, en donde entonces uno se supone que, como si fuera el corte de un diamante, cada uno de los puntos debe de estar, debe de haber una fuente de luz dirigida hacia el actor. Eso, por supuesto, implica tener muchísimo equipo, porque si yo estoy aquí, tengo mucho equipo nada más para mí. Y si me voy para acá, debo de tener el mismo equipo para aquí. Y si me voy para acá, y así en cada una de las zonas, está muy difícil. Pero sería como el método ideal, inclusive pensando en luz que viene de abajo, no nada más de las partes. O sea, se piensa en el actor no en un escenario, sino en el vacío, en donde está iluminado por todos lados. Ese sería como el método ideal, lo que uno debe de tratar de lograr como ideal en un escenario. Entonces, Pilbrow no expone 2 o 3 métodos muy brevemente, y en realidad lo que hace es mostrarnos qué él hace y cómo cada uno de los casos que se enfrenta es resuelto de una manera diferente de acuerdo a la obra. Siempre, no lo dice, bueno, lo dice al principio porque él llama la atención al respecto, pero siempre es notorio que respeta el poder iluminar al actor desde por lo menos 2 puntos diferentes, no importa en dónde esté parado, y eso es finalmente lo que es el método de McCandless. Sí. Entonces, ahora, claro, ahora hay muchos libros de luces robóticas, pero uno puede ver cualquier escenario iluminado por muchas lámparas, ¿no? Puede ir uno a un concierto y entre tanto movimiento, pues de hecho pierde sentido lo que pueda estar pasando. Si se trata de ver conos de luz que se mueven todo el tiempo, bueno, pues hay muchos ejemplos para eso. Hay gente que no es nada fácil, no estoy diciendo que sea fácil, al contrario, requiere muchísimo tiempo, mucho conocimiento técnico y por supuesto mucho dinero para lograr hacer ese tipo de cosas, pero finalmente pues funciona para ciertos espectáculos, pero si volvemos a pensar en que lo primero que hay en el teatro es el actor, entonces si queremos hacer show de luces, bueno, eso ya deja de ser teatro, porque finalmente lo importante es para nosotros, bueno, para mí, siempre ser el actor y el público presente.
Gracias, buenas noches. Los quiero también felicitar a ustedes y a los alumnos que pasaron a hacer su representación. Mis felicitaciones. Bueno, no sé ustedes cómo lo vean o qué piensen, pero yo creo que la iluminación es un lenguaje más, lo veo como lenguaje, que contribuye con otros lenguajes a darle vida a la escena, aunque básicamente creo que se centra uno en el actor, pero sin los otros lenguajes creo que no habría cierta vida, ¿no?, en la escena. Lo veo de esa manera. La otra cuestión es que yo no lo vería como un oficio, sino lo vería más bien dirigirse hacia una disciplina, porque conjuga bastantes elementos. Por ejemplo, físicamente el comportamiento de la luz, la óptica. En algunas de las representaciones, por ejemplo, bueno, ahí por ejemplo combinar las luces, saber combinar, me imagino, no en ese nivel, como cuando el carro lleva un golpe y lleva uno a que le igualen la pintura, ¿no? Aquí, por ejemplo, no en ese nivel, lo aclaro, pero ahí combinar la tonalidad de luces para darle vida a la escena, lo veo de esa manera y creo que tiene mucha importancia que quizás no se le ha dado cuando se va al teatro, pero hay que vivirlo de esas diferentes maneras. Gracias. Bueno, evidentemente así lo es. Cuando mencioné la palabra oficio, es que hay una parte en la que sí es con oficio se resuelve el problema. Hay una cuestión básica que es como lo que uno debe de conocer, a eso es lo que yo llamo oficio, cosas que ya no puede uno llegar a que lo sorprendan en un teatro, porque puede pasar. O qué sucede cuando no hay más que tres lámparas. Y esa clase de problemas se resuelven mucho más con oficio, cuando con 3 lámparas se puede hacer una iluminación interesante. Eso es a lo que yo llamo, evidentemente va de lo que yo hago, yo lo considero una cuestión artística, que es independiente, pero que a la vez se conjuga con las otras artes de la escena, como es la dirección y la actuación, y la escenografía, y el vestuario, y el maquillaje, y todo eso. Cada una en sí misma es un arte, pero todas con un solo fin. Sí hay como, bueno, hablaba yo hasta de esta facilidad que es juntar cosas y ponerlas. El problema es que la tecnología nos lleva hacia resolver, a resolver con facilidad. Pasa en México. Usted decía muy claramente que no se le da importancia. Se piensa, los productores de teatro, que darle importancia es comprar equipo y tenerlo ahí. Y eso es darle importancia, por supuesto que es importante. Pero uno va al teatro, puedo poner de ejemplo cualquiera de los de teatro comercial que hay en México, en el sentido más ramplón del término, y tienen mucho equipo en el foro, que nomás se prende y ahí se queda pegado todo el tiempo. No hay juegos de luz, no hay atmósfera, no hay búsqueda de intenciones, solo es prender, que se vea lo que pasa y ya. Y para eso pues da lo mismo tener el mejor equipo a tener lámparas de cuarzo o lámparas de luz fría. Finalmente no hay un juego dramático. Sí, efectivamente no se le da importancia al nivel que debería, que aún el teatro comercial puede ser muy enriquecido, sí, se trabaja. Y para eso, para mostrarlo, pues está lo que se hace en Broadway, solamente como un ejemplo. ¿Alguien más quiere decir? 2 más. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Alberto García Scott. Bueno, soy aficionado del teatro, me gusta. Y de hecho una vez presentamos una obra. Lo que usted dijo de que la iluminación es muy importante es cierto, porque cuando nosotros estábamos haciendo los ensayos generales de nuestra obra, pues se presentó en una escuela, o sea, fue parte de un proyecto escolar. Nosotros vimos nuestra presentación porque la grabamos y nos dimos cuenta de que se veía muy vacía, pero pues, claramente estábamos trabajando sin una iluminación porque pues no teníamos nada. Entonces lo que hizo nuestra profesora fue conseguir una iluminación casera, por así decirlo. Hicimos
una serie, la cual, pues como dijo el profesor Alejandro, era nada más prender, apagar. Pero ¿qué hizo esto? Yo vi cómo la gente, porque yo cuando me asomaba yo siempre por atrás porque estaba nervioso, porque era mi primera presentación, cómo la gente seguía al actor porque veían que la luz lo estaba iluminando a él, o sea, que era el principal en esa escena, y cómo es que esto hizo que fuera más interesante la obra porque les da una profundidad a los actores, hace que sean un foco, porque me tocó presentarlo igual en aire libre y noté una gran cómo estaban todos dispersos porque no entendían quién era el que estaba en ese momento, ahora sí que en foco. Entonces es interesante también lo que dijo de que tiene que verse los ojos del actor porque si no se pierde el sentido. Eso es algo muy importante también, bueno, lo que vi yo en mi presentación, nada más he hecho una presentación de hecho, pero fue interesante porque les das como que es un apoyo a los actores, porque tú puedes ser un buen actor, pero si no tienes una buena iluminación, pues se echa a perder todo, y me di cuenta. Y eso es. Bueno, mi pregunta es algo más técnica. Al menos, bueno, como arquitecto, bueno, como futuro arquitecto, vemos mucho la iluminación, y mi pregunta es que si la luz LED puede desplazar la esencia de una luz, no sé, de incandescente o de baja presión de sodio. O sea, si la LED tiene esa cualidad, o no sé, si dependiera de ustedes, seguiría usando las mismas luces. ¿Me explico? Bueno, primero que nada, para terminar el comentario, bueno, finalmente es una definición clásica del teatro, dice Peter Brook en su libro El espacio vacío, que para que haya teatro solamente necesitamos que haya un espacio vacío, una persona que cruza y otra persona que vea, y eso ya es un acto teatral, o puede ser un acto teatral. Yo me atrevo a hacer una paráfrasis del maestro y decir que también falta que esté iluminado el espacio, ¿sí? Si no, no podemos ver. Ahora, no es lo mismo un foco prendido que una luz teatral, un seguidor, una lámpara, incluso si va caminando con una vela, y etcétera, ¿no? Las posibilidades son siempre muchas. Hay que pensar que de los 2500 años que tiene de historia del teatro, en 2000 la mayoría es al aire libre como se pueda. Y entonces se recurre a otro tipo de artificios. En estética teatral, en estética escénica, esto se llama encuadre, muy parecido a lo que es el encuadre fotográfico. Tú necesitas encuadrarte. Si estás en una plaza como mimo, ¿cómo te encuadras? Con un vestuario y trazando una línea en el piso o haciendo ruido, etcétera. ¿Cómo se encuadra alguien que quiere vender lo que quiera, o sea, periódicos? Pues con su voz, ¿no? Entonces hay que llamar la atención. Las maneras de encuadrarse teatralmente son muchas en la calle. Hay muchos recursos de teatro callejero para esos zancos, ruidos, vestuarios muy estrafalarios, muñecotes, etcétera. Entonces, no importa tanto la iluminación, sino en cuanto nosotros le demos esa importancia. Cuando nosotros pensamos en meternos en un recinto y contar determinadas historias, es entonces que necesitaremos saber si tenemos que iluminarlo especialmente, y si tenemos que trabajar en la calle, pues cuáles serían los recursos que tenemos que usar, siempre sabiendo que no podemos encuadrarnos con luz. Esa sería la única, porque también se puede pues trabajar así, es decir, bueno, solo hay luz del sol, entonces hay que hacer otras cosas. Y entonces también en un salón, si quisiéramos hacer una representación aquí como está, bueno, ¿qué recursos tendrías que tú tener como actor para, a pesar de las condiciones, proyectar? Sí, siempre, ¿sí? A ver, los LEDs. El LED ha ido avanzando mucho. Curiosamente, el LED tiene mucho tiempo que se descubrió, no es una cosa reciente. Los aparatos viejos de hace 40 años y más
cualquier aparato de televisión, uno prendía la tele y había un foquito ahí prendido. Ese foquito es un LED. Sí, es una cuestión que ya tiene tiempo, pero no sabía, es muy reciente el que haberlo que querer aprovecharlo para iluminar con potencia. Lo único que servía para hacer señales. Es tanto lo que ha avanzado que yo no veo hacia dónde se pueda detener. Ya hay licos con tecnología LED que todavía tienen el problema de que no tienen la potencia necesaria. La lámpara que se utiliza normalmente en teatro, hasta la fecha, es una lámpara incandescente con filamento de tungsteno. Esa es la lámpara más comercial, que tiene casi 100 años de que se empezó a producir. Es uno de los mercados relacionados con el teatro, es un mercado millonario, sobrepasa en ganancias incluso a los mismos fabricantes del equipo, ¿no? de los reflectores. Se venden más lámparas que reflectores, evidentemente, ¿no? Ese es lo que se tiene que sustituir. Lo que nos da la luz de tungsteno es una luz muy concentrada en un punto muy pequeño. Mientras más pequeño sea el punto, si recurrimos a geometría analítica, podremos acordarnos que las secciones cónicas se trazan de acuerdo a un foco, y de ahí viene el nombre de foco, precisamente. Nosotros hacemos mal en llamarle foco al foco. En realidad es una bombilla incandescente. El foco es el punto en el cual, a partir del cual se traza la parábola o se traza la elipse, que son las figuras cónicas que nos sirven para los espejos de los reflectores. Los reflectores tienen espejos elipsoidales, parabólicos y esféricos. Y por eso, no sé si de ahí venga el uso de la palabra foco. Entonces, el tungsteno nos permite concentrar lo más posible en un foco, en el foco de la parábola, por ejemplo, la luz. En la medida en que esa concentración sea más pequeña, permite proyectar mejor. Los reflectores en realidad no son perfectos, tienen muchas fugas por todos lados. Tú prendes un reflector, ves el círculo que hace y tienes mucha luz alrededor, que es producida porque el filamento no es un punto, sino es una sección más larga. Aparentemente el LED está en la posibilidad de concentrar más todavía ese punto en la medida en que lo vayan desarrollando a que tenga más potencia. Cuando logre realmente concentrarse la luz del LED en un punto es muy pequeño, entonces sí estaremos hablando de un auténtico desplazamiento de la luz incandescente por la luz de los LEDs, cosa que sería muy buena para todos, no solo para la arte escénica, sino para la naturaleza y el ambiente y todo esto. En países como Australia, los focos incandescentes, las lámparas incandescentes están prohibidas desde hace varios años, salvo para usos médicos o para artes escénicas. Solamente ahí se pueden utilizar lámparas incandescentes. Ya en la calle, en tu casa, en el automóvil, ya no se utilizan lámparas incandescentes. Esa es la tendencia mundial. Algún día estaríamos igual, o mejor incluso. ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, lo que continúa es simplemente mencionar y agradecer a todos los que han estado, a Chantal, que no está ahora, a Juan José Yair Huerta Morales, a Eduardo de Jesús Hernández Rondán. A los tres les digo muchas gracias. Por supuesto, al maestro Alejandro Schwartz y al autor del libro, al maestro Alejandro Schwartz, y al autor del libro. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. El libro está aquí.